¿Alguna vez pensaste en lo que habita en tu cabeza, las conexiones con el pasado? En el Meridiano 64 de hoy, con Marco Leone, vamos a hablar sobre qué son las constelaciones familiares. Lo vamos a recibir al especialista y psicólogo, obviamente, tras una breve pausa. Ya volvemos. Te lo decíamos recién en la presentación. En este Meridiano 64 vamos a charlar sobre qué son las constelaciones familiares. De nuestro invitado, Marco Leone, psicólogo y especialista, lógicamente también en coaching ontológico. Marco, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por acercarte. Hola Gabriel y hola a todos los que nos están escuchando. Estábamos sacando cuentas, recién más de un año que no venías. Sí, hace más de un año. Bueno. Así que agradecido de estar acá de nuevo. Marco, contanos, para empezar desde cero, Bien. Por ahí alguien lo ha escuchado, lo ha sentido nombrar en alguna charla. ¿Qué son las constelaciones familiares? Bueno, a ver, para hacerlo muy simple. Las constelaciones familiares son una técnica o una herramienta que nace a partir del desarrollo de un terapeuta alemán que se llama Bert Hellinger, que falleció hace muy poquito tiempo, en la época de la pandemia, a sus 93 años. Lo que él hizo fue generar un desarrollo dentro del trabajo de lo que serían las dinámicas de grupo, en donde cuando se hizo el primer trabajo de traducción de lo que él hacía, en alemán se llama configuración y en español sonó a una palabra demasiado difícil de entender y la tradujeron a constelación. Yo voy a decir que no estoy demasiado de acuerdo con que la palabra en sí ha generado más confusiones que aclaraciones. ¿Por qué? Porque a nosotros la palabra constelación nos lleva a mirar las estrellas y a mirar las conexiones que habría si uno toma de alguna manera una línea y empieza a armar, claro. De hecho hay gente que cree que esto tiene algo que ver con la astrología. No, vamos a aclarar. Las constelaciones que ya no se llaman tampoco familiares porque han trascendido el trabajo del campo que fue trabajar primero con las relaciones dentro de la familia y hoy hay constelaciones en empresas, hay constelaciones en enfermedades, hay constelaciones jurídicas que sirven para resolver conflictos que las personas tienen a nivel legal, por ejemplo, en un divorcio contencioso, cuestiones como esas. Tienen que ver directamente con que nosotros podamos poner luz a un aspecto fundamental de nuestra vida que generalmente no distinguimos y es la manera en que cómo nos relacionamos entre nosotros nos convierte en particulares tipos de personas. O, podríamos decirlo de otra manera, nos vamos constituyendo en quienes somos a partir de los vínculos que tenemos con otros, empezando principalmente por las memorias de los vínculos que tenemos con nuestros padres y nuestra infancia o con quienes nos educaron. Entonces lo que se hace en la constelación es generar una dinámica, que luego puedo contarles un poquito cómo se hace, para que podamos nosotros ver las conexiones. Tendemos a mirar de la piel para adentro y a decir yo me siento y yo soy de determinada manera o yo soy así. Pocas veces nos dedicamos a mirar de que soy a partir de cómo me relaciono con los demás y del impacto que otros tienen con nosotros. Digamos, entra en juego mucho la otredad en esta situación. Sí. Contanos un poco, además, bueno, estuviste hablando, pero ¿para qué nos puede servir como personas y cómo lo tomamos como una alternativa a otras terapias? Claro. Yo no me animaría a decir que las constelaciones en sí son una terapia, ya no. Podrían haber empezado o quizás empezaron desarrollándose dentro del marco de la psicoterapia grupal y yo creo que hoy han trascendido todo eso. Hay empresas trabajando con constelaciones para poder resolver temas de equipo, por ejemplo. Y no podríamos decir que esa empresa está bajo terapia. Creo que lo que ocurre es que se han convertido como en una filosofía, vamos a decir así, experiencial y basada específicamente en observación. Es como una filosofía empírica en donde lo que se busca es, a partir de lo que emerge con esta herramienta de exposición donde las personas representan distintas situaciones y se va buscando cuáles son las dinámicas de fondo que hay detrás de lo que se manifiesta. Sea un conflicto de relación, sea una enfermedad o sea algo que uno quiere alcanzar y no sabe cómo. Entonces, lo que se puede obtener es una enorme claridad sobre qué es lo que está ocurriendo y sobre todo qué es lo que deberíamos hacer para poner cierto orden primero en nuestro mundo interno y luego entonces en la manera en que nos relacionamos hacia afuera. El impacto más grande lo tiene en la manera en que nosotros nos interpretamos, pero también nos sentimos con nosotros y con los demás. Las constelaciones, cuando están bien dirigidas,
te quitan el cuento de que uno es una víctima de otros o de que el otro ha sido víctima de otro y que entonces yo no voy a poder o yo soy la causa o la consecuencia. La victimocracia, digamos, como una forma de ser o de gobernar. Y empezamos a ver que en la historia que tenemos es el producto de la manera en que nosotros hemos sido o no conscientes de en qué dinámicas de relación hemos vivido. Y entonces también, ¿qué tendríamos que hacer hoy para poder poner orden en esas dinámicas, agregarle lo que le falta, por decirlo de alguna manera, y sobre todo poder convertirnos en adultos más íntegros? Nosotros, yo diría, una de las falencias grandes que tiene nuestra cultura, y no hablo de la Argentina, hablo de la cultura mundial en general en esta época, es que devenimos a adultos como paso del tiempo, porque nos hacemos biológicamente adultos porque el tiempo pasa, pero no somos emocionalmente adultos porque el tiempo pasa. La adultez tiene que ver con la manera en que nosotros somos capaces de tomar decisiones y hacernos cargo de las consecuencias. Con lo cual, parte fundamental que podría servir o que apoya al proceso de desarrollo de una persona es que las constelaciones tienen que servir para que nos hagamos más adultos, más responsables de lo que tenemos como posibilidad de creación en la vida y sobre todo vivamos una vida con mucho mayor bienestar. Marco, ¿a quién le recomiendas realizar este tipo de experiencia y a quiénes no? Bien, a ver, primero, toda persona que esté bajo algún proceso terapéutico, sea con un psiquiatra, con un psicólogo y que esté o bajo medicación o que esté bajo alguna situación específica de diagnóstico, yo le voy a decir directamente que antes de hacer ningún proceso, sobre todo procesos grupales, no lo hagan si no consultan primero con su médico o con su terapeuta de cabecera. ¿Por qué? Porque no tiene que ver tanto con si sirve o no sirve esta técnica, sino con que cuando uno tiene una intervención por alguna situación, agregarle otra intervención por otro lado que no esté dentro del diseño de lo que se está queriendo hacer claro. Y puede confundir más que acomodar o dar más fuerza. En vez de dar más fuerza puede generar mucha más confusión. Entonces hay que crear las condiciones para que cualquier intervención en la vida de la gente sirva. Y esa primera condición que tenemos que tener es que las personas tenemos que poder sentirnos completamente libres y estar dispuestos a intervenir en nosotros y sobre todo abiertos a aprender, no solamente de lo que nos pasa, sino también de lo que nos pasó. Parte de lo que decías cuando decir de salir de la víctima o de esa posición que a veces nos ponemos, es también la posibilidad de reconocer de que los seres humanos tenemos una libertad que es potencial. Somos potencialmente libres, pero la libertad hay que conquistarla porque nosotros no estamos solamente de alguna manera influenciados por lo que pasa alrededor, también estamos influenciados por condiciones internas nuestras. A veces nuestras emociones no nos dejan ser del todo libres. A veces las explicaciones y las historias que nos contamos sobre lo que nos ocurrió no nos dejan expandirnos del todo y conquistar nuestra libertad a tal punto de hacer lo que realmente quisiéramos en la vida. Entonces, esa creación de los contextos emocionales y relacionales que nos lleven a mayor libertad y bienestar es el centro de las constelaciones. ¿Quiénes pueden dirigir estos grupos, Marco? ¿Es necesario ser profesional psicólogo? También te quería preguntar si es una terapia que está, digamos, avalada ya por todos o hay todavía quienes se oponen dentro del ámbito profesional. Bueno, yo creo que hay una hermosa discusión al respecto. Voy a decirte por qué. El desarrollo que para mí, y esta es opinión personal, puede ser que algún otro colega no comparta conmigo esto, el desarrollo que Bert Hellinger hizo comenzó dentro del mundo de la investigación terapéutica y se fue yendo más que nada a una filosofía del vivir. Entonces, hoy las constelaciones no tienen tanto que ver con un enfoque de terapia, sino con entrar a una manera particular o a una filosofía particular de cómo nos deberíamos relacionar para poder convivir entre todos siendo diferentes y al mismo tiempo generando bienestar unos con otros. En sí no es una terapia porque no tiene la estructura, puede ser terapéutica, pero terapéutico significa que impulsa un cambio. También hacer ejercicio es terapéutico, también comer sano es terapéutico, lo cual no lo convierte en la estructura de una terapia. Yo diría que no es una terapia, yo diría que tiene un enfoque que apunta a la transformación y al cambio y por lo cual tiene un efecto que es terapéutico, si se dan ciertas condiciones y está bien hecho. ¿Y por qué digo si se dan ciertas condiciones y está bien hecho? Porque al ser una filosofía de cómo podríamos vivir con mayor nivel de bienestar y evitar ciertos sufrimientos que son evitables,
Y además, habiéndose expandido a todos los aspectos de la vida donde nosotros nos damos cuenta de que las conexiones sistémicas entre nosotros, todos vivimos dentro de sistemas. La escuela es un sistema, la familia es un sistema, el trabajo es un sistema, la sociedad es un sistema. Entre los macros y los microsistemas en los que vivimos, nosotros nos vamos convirtiendo en quienes somos. ¿Eso qué significa? Que la cultura tiene un poder muy grande en el desarrollo de una persona, aunque no lo tiene únicamente, también la biología lo tiene, pero la biología también es un sistema que interactúa con los otros sistemas que están fuera de ella. Entonces, hay que tener mucho conocimiento para poder hacerlo, hay que tener una muy buena formación para poder hacerlo. Yo no me animaría a decir que sí o sí todo el mundo tiene que ser psicólogo o terapeuta, pero sí voy a decirte algo, y esta es mi opinión. Si voy a trabajar con personas que tengan dificultades de emoción o de relación, que puedan como de alguna manera conectar con cierta, vamos a decir así, enfermedad o trastorno o patología, yo necesito saber mucho sobre eso. Y si no soy psicólogo y no sé sobre eso, yo les diría, pueden formarse en constelaciones y trabajar con lo que tenga que ver con mejorar relaciones entre las personas, pero no porque haya una condición de base que tenga que ver con trastorno o enfermedad, o pueden trabajar en desarrollo de equipos, o pueden trabajar en cómo generar mayores niveles de confianza y cuáles son los órdenes necesarios para que las personas se lleven mejor en la convivencia, más desde un lado educativo que desde un lado terapéutico clínico, para trabajar con personas que tengan de alguna manera alguna condición de base que los inquieta y que incluye desde su biología a condiciones psicológicas más severas, hay que consultar con un profesional de la salud. ¿Hay profesionales de la salud hoy formados en constelaciones? Sí. Médicos, psicólogos, psiquiatras, los hay, conozco algunos son excelentes en el trabajo que hacen. Pero no me animaría a decir que todas las personas que necesitan ayuda primero consultan si la persona que los va a asistir, según lo que a ellos les hace falta, tienen esos conocimientos. Y es importante tenerlos, muy importante. Marco, si te parece, vamos a hablar después de la pausa sobre los detalles de las transformaciones, de las constelaciones también del coaching ontológico. ¿Cómo no? Claro. Vamos a una breve pausa, ya volvemos con Marco Leone. Estamos de vuelta charlando con Marco Leone. Además de ser psicólogo, Marco es Master Coach. Le vamos a preguntar qué significa, hacer una breve introducción también al mundo del coach ontológico, pero antes le vamos a consultar sobre cómo se inicia este proceso con vos, Marco, de las constelaciones, y podemos decir que participando, ingresando a nuestras redes, vas a sortear, sí, claro. Vas a obsequiar para sortear una inscripción. Sí, claro que sí. Cada 5 semanas, un mes y medio más o menos, yo dicto aquí en Córdoba un taller de más o menos mediodía, en donde no solamente aplicamos la técnica, sino que aprendemos entre todos sobre cómo cada situación que vamos a trabajar, porque esta es una herramienta que se trabaja a través de hacer una representación con alguna situación en particular. Por ejemplo, una mamá que consulta porque tiene algún tipo de dificultad, por ejemplo, con un hijo, y entonces primero se arma una representación sobre ella, sobre el hijo, sobre la dificultad, sobre el papá o sobre lo que sea, y se busca ver qué empieza a pasar con las memorias de esta persona. Y esto es algo muy importante. Las constelaciones es una herramienta que nos permite acceder a un tipo de información que habitualmente en la conciencia no la tenemos, y que son lo que podríamos llamar memorias implícitas, eso que el cuerpo sabe que tiene, pero la cabeza o la mente nuestra no podría ponerlo en palabras. Muchas veces porque son memorias que han ocurrido en épocas muy primarias de nuestra vida donde no teníamos lenguaje todavía, u otras veces porque han sido situaciones dolorosas y que el cuerpo y la mente, para defendernos de eso, tiende a mandarla a algún lugar lejos para que no estemos todo el tiempo sintiendo dolor. Entonces, para poder sanar algo, igual que con el cuerpo, hay que sacarlo para afuera, hay que sacarlo a la luz, hay que poder verlo y poder asumirlo, y esa es parte fundamental de la adultez. Te diría que eso que hace que nosotros como adultos emocionalmente no terminemos, o nos sea a veces tan costoso convertirnos realmente en adultos con autonomía, más allá de nuestra edad, tiene mucho que ver con que nosotros no sabemos hacer duelos, con que nosotros no hemos aprendido a no solamente dejar ir lo que hemos perdido o a la gente que se ha ido, sino también con que no sabemos asumir el error,
la culpa de haber cometido errores con otros o que otros la hayan cometido con nosotros, y entonces nos cuesta mucho aceptar las diferencias. Todo eso está dentro del campo de lo que se trabaja en un taller de constelaciones. Trabajamos siempre experiencialmente. Esto significa de que de cualquier situación que cualquiera traiga, todo el mundo aprende y hacemos ejercicios sobre eso. ¿Conviene ir solo? ¿Conviene ir acompañado? Eso va a depender mucho, y esto es algo muy bonito para que lo tengan en cuenta, siempre va a depender mucho de qué manera uno se siente más seguro. ¿Pueden ir acompañados? Por supuesto que sí. Yo tengo talleres donde han ido familias enteras y eso es hermoso de ver. ¿Por qué? Porque uno ya no tiene que volver a la casa y contarle a la gente, no sabe lo que me pasó, no sabe lo que aprendí o lo que vi. No hace falta, ya lo que hago es seguir la conversación y sigo conversando con ellos y todos comparten lo que les pasó. Ahora, si yo voy a sentir que no me voy a poder abrir a mirar y a trabajar lo que me toca trabajar a mí, porque tener la presencia de alguien demasiado cercano pone en riesgo la posibilidad de que yo pueda ser auténtico con lo que siento, vayan solos. La condición primera como necesidad de todo ser humano, y yo te diría casi que de todo ser vivo, es que nosotros necesitamos sentirnos seguros. Marco, vamos a cambiar un poco de tema, lamentablemente nos queda poco tiempo. Sí. Contanos qué es el Master Coach. Bueno, un Master Coach es un escalón dentro de una profesión que es a nivel internacional, la profesión del coaching, y es un escalón dentro de lo que las asociaciones internacionales, en este caso la Asociación Argentina de Coaches Ontológicos Profesionales, que hoy es una asociación internacional, y la Federación Internacional de Coaching, que es la asociación que tiene presencia en más de casi 160 países hoy, han creado determinados estándares sobre qué significa hacer coaching y cómo se apoya a las personas y a los grupos y a las instituciones para que puedan alcanzar su mayor nivel de desarrollo. Hay como estándares aceptables para una persona que recién comienza, que tiene más o menos entre 100 y 200 horas de trabajo. Hay estándares profesionales para una persona que pasa las 500, las 700 horas de trabajo, ya hace más de 2 años que se dedica a ayudar a otros y acompañar. Y hay estándares que tienen que ver con el Master Coach, que son un grupo del 5% de los coaches a nivel mundial y que tienen directamente que ver con un estándar de trabajo y con una calidad de relación y de conversación, podríamos decir así, de mayor nivel de competencia hasta lo que tenemos ahora. Sos de los que se cuentan con los dedos de una mano en nuestro país, ¿no? Sí. Bien. Ya somos varios, pero yo fui el tercero hasta donde sé, o cuarto, tercero hasta aquí en la Argentina. Bien, sí. No lo ibas a decir. Marco, estábamos sacando cuentas. Cuando vos viniste por última vez, la inflación del país era de un 50, de un 60%. Sí. Hoy estamos superando ya largamente, lamentablemente, el 100%. Sí. Una canasta familiar cercana a la línea de la pobreza, a los 200.000 pesos, la de la indigencia cercana a los 100.000. ¿Cómo afecta esto a la psicología social, sí, a la persona? Por ahí también, a alguien que no está en una situación de necesidad, pero sí que ve todo su entorno. Claro. Bueno, podríamos dedicarle casi que te diría más que un programa entero a la pregunta, pero voy a contarte por lo menos las bases de lo que creo. Creo que nosotros estamos en una crisis de confianza social severísima desde hace demasiado tiempo. No solamente estamos en crisis. Estar en crisis significa que estamos en una transformación y en un cambio, pero nosotros no solo estamos en una transformación, en un cambio permanente, también estamos en un círculo vicioso de pérdida de confianza. Entonces, lo que creo que primero ocurre es que cuando la gente pierde la confianza en forma colectiva, lo que empezamos a sentir, lo dijimos hace un rato, es que se cae una de nuestras necesidades básicas, que es la de sentirnos seguros. Entonces, la primera condición es que la gente empieza a sentir, o empezamos a sentir, que no es seguro salir a la calle, que no es seguro tomar un trabajo, que no es seguro dejar un trabajo, que no es seguro hacer una inversión, que no es seguro no hacerla. Entonces, cuando uno empieza a perder el contexto de seguridad, la primera cosa que va a ocurrir es que nos vamos a poner ansiosos. La ansiedad es un miedo generalizado a todo, y entonces uno empieza a perder poder de acción y capacidad para tomar decisiones. ¿Y cómo lo abordamos? Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que hemos perdido la confianza. Si no nos damos cuenta de que hemos perdido la confianza y que la confianza y la seguridad van de la mano, no podemos crear lo que necesitamos, que primero es, quizás yo no pueda crear un nivel de confianza entero en el país o vamos a decir así, en los políticos o en quien sea a quien yo digo que le perdí la confianza. Pero puedo empezar diciendo que necesito seguridad y confianza y empezar a crearla con las personas con las que vivo, con las personas con las que trabajo, con las personas con las que yo podría crear un contexto, digamos, de proyecto, aunque sea cercano.
No vamos a cambiar un mundo cambiando el mundo para que el mundo nos cambie. Vamos a cambiar el mundo cambiando de a uno con el que tengo al lado y desde ahí generando un impacto hacia afuera. Me quedo consultarte sobre la sensación que les pasa a muchas personas, creo que me incluyo, de que cualquiera puede hacer cualquier cosa y no media ninguna consecuencia y que no nos sorprende ya prácticamente nada de lo que ocurre en la sociedad, digamos, en el aspecto que uno quiere, económico, policial, cultural, social. Sí. ¿Cómo se hace con esto? Creo que tenemos que poder reconocer primero de que cuando, y esto es algo que está investigado en los años 70, un psicólogo muy interesante hizo una investigación sobre lo que llamó luego indefensión aprendida. Indefensión aprendida quiere decir que la gente y las personas, y esto no solamente las personas, los animales también, cuando uno ante cualquier estímulo termina dándole la misma respuesta, por ejemplo, le doy una descarga eléctrica o le pego y luego le doy de comer, lo abrazo y luego le doy una descarga y luego le doy algo que le gusta y le vuelvo a dar una descarga. No sabe cómo controlar la respuesta y sabe que la descarga va a venir pase lo que pase. Cuando una persona no puede controlar la respuesta diciendo, bueno, si no hago tal cosa no me va a pasar tal otra, empieza a sentir que ya no se puede defender. Y cuando una persona ya no se puede defender, se resigna. Entran niveles altísimos de pérdida de posibilidad. Lo primero que tenemos que lograr es poder hablar de lo que nos pasa y denunciarlo. Denunciarlo significa encontrémonos y hablemos de que sentimos de que no estamos pudiendo encontrar posibilidades en ningún lado. No es cierto que posibilidades no hay, porque las posibilidades no son cosas, las posibilidades ocurren a través de la capacidad que tenemos para conversar y diseñar futuro. Pero para poder hacer eso, lo primero que necesitamos es volver a encontrarnos entre nosotros. Aquí yo creo que la amenaza más grande de una crisis tan, no solo profunda, sino larga como la nuestra, es que la gente empieza a aislarse y a quedarse encerrada en su propia manera de mirar el mundo. Ese es el peligro más grande ahora. Marco, es una frase tremenda para dar cierre a esta hermosa charla que hemos tenido y lógico, están las puertas abiertas de nuestro programa, Gracias. La invitación está en tu poder para cuando quieras volver. Gracias, Gabriel, lo voy a volver, lo prometo. Así lo dije y volví. Espero que esta vez no me lleve tanto. Y con otro regalo que pueden participar ingresando claro. en nuestras redes. Claro que sí. Muchísimas gracias, se nos ha acabado el tiempo, nos despedimos hasta la próxima semana. Hasta entonces.